Buenas tardes a todos. Continuamos con nuestra jornada de congreso en el segundo Congreso Internacional de Biotecnología Bolivia Innova. Esta tarde tengo el honor de presentarles al doctor Edgar Gareca. Él es biólogo de la Universidad Mayor de San Simón. Tiene un diplomado en Ecología y Medio Ambiente de la Universidad Mayor de San Simón, un doctorado en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Fue docente de biología y coordinador del programa doctoral en biotecnología en la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier, y actualmente es investigador del Centro de Biodiversidad y Genética de la Universidad Mayor de San Simón. Bienvenido, doctor Edgar. La sala es suya y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Natalia. Entonces, voy a compartir mi pantalla para presentar este trabajo que desarrollamos a lo largo de varios años en el Centro de Biodiversidad y Genética, el uso de marcadores genéticos moleculares en la conservación de especies de plantas amenazadas. Además de agradecerles a ustedes por permitirme la participación en este congreso, debo agradecer a nuestros financiadores, ASDI, BLIR, a la KU Leuven y también la cooperación de ILVO y de BASFOR institucionalmente. Pero no solo el trabajo se realiza con el apoyo institucional, sino también con el apoyo de varias personas que son coautores de este trabajo: Esmeralda Ballesteros, Iván Martínez, Marta Morales, Claudia Solís, Jennifer Cajil, Milton Fernández, Luis Aguirre, Freddy Navarro y Olivier Coney. Primeramente voy a comenzar hablando de Polylepis, sus amenazas y su crecimiento. Polylepis es uno de los árboles que crece a mayor altitud. Está distribuido en la cordillera de los Andes, solo de Sudamérica. Y en Bolivia existen 13 especies. Estas especies están distribuidas desde la parte húmeda de la cordillera oriental hasta la parte más seca de la cordillera occidental, llegando en el volcán Sajama hasta 5.000, casi 5.200 metros de elevación. Estos árboles llegan a vivir. Entonces pueden vivir a bastante altitud y por lo tanto han evolucionado para adaptarse a estas condiciones bastante extremas de climas desde húmedos hasta secos a bastante altitud. Resulta que, además de vivir a grandes altitudes, estos arbolitos crecen bastante poco. En el caso de Polylepis besserii, por ejemplo, crece menos de 1 milímetro al año. Esto en términos de radio, lo que hace que los individuos adultos que encontramos, nosotros haciendo una extrapolación, podemos decir que pueden llegar a unos 400, 500 años. Es decir, cuando nosotros vemos uno de estos arbolitos adultos, al menos para esta población de Polylepis besserii que estudiamos, estamos hablando de unos individuos de 400, 500 años, los más grandes. Ahora, también todas estas especies del género Polylepis, que son aproximadamente 26, brindan funciones ecosistémicas o ecológicas muy importantes, no solo para la biodiversidad circundante, sino también para los seres humanos que vivimos debajo de estos bosques, como en el caso aquí de Cochabamba, por ejemplo. Tenemos a Polylepis subtusalvida, que se encuentra en la ladera sur del Parque Nacional Tunari, porque estos árboles evitan la erosión del suelo, capturan agua, generan un microclima que es menos extremo que el pajonal circundante, como ustedes pueden ver. También tienen un incremento en la biodiversidad local, mejora la profundidad del suelo y aporta nutrientes al suelo. Por ejemplo, nosotros revisamos que Polylepis tiene más de 500 especies de plantas, aproximadamente 200 especies de aves. Estamos hablando por los 50 especies de mamíferos y también algunas menos de
mariposas. Todo este trabajo fue desarrollado, el que estoy mencionando en este momento, en el Centro de Biodiversidad y Genética, concentrándonos también en lo que es el Parque Nacional Tunari. La información que está en la figura de la derecha, esa información fue recopilada de varias fuentes, no solo realizadas, o cuyas investigaciones no solo fueron realizadas por investigadores del Centro de Biodiversidad, sino también a nivel global. Ahora, resulta que aproximadamente el 80% de las especies de Polylepis tienen un grado de amenaza. De hecho, el 71% son vulnerables y más o menos el 7% están casi amenazadas. Entonces son especies que tienen problemas y estos problemas están asociados a la fragmentación, que lo podemos observar en la figura de arriba, esos pequeños fragmentos que están aislados y tienen efectos detrimentales en las características de los árboles, pero también tiene la amenaza del calentamiento global, porque sabemos que con el calentamiento global las especies van a subir o van a buscar nuevos nichos donde ubicarse, y como estos árboles son los que están a mayor altitud en los Andes, lastimosamente ya no tienen donde subir. Entonces el calentamiento global es una de sus amenazas. Pero no solo la fragmentación y el calentamiento global son sus amenazas, sino también el fuego. Se los corta y se los tala para usar como leña, y también el ganado. Esta es una imagen del Parque Nacional Tunari donde vemos a los arbolitos de Polylepis entremezclados con especies exóticas como pinos y eucaliptos. Entonces hay condiciones locales en las cuales también se tiene este otro tipo de problemas que viene a ser una de sus amenazas. Por lo tanto, la conclusión que podemos sacar de esta parte acerca de los Polylepis, sus amenazas y crecimiento, es que definitivamente necesitan ser conservadas. Ahora, de lo que les voy a hablar es cómo a lo largo de varias investigaciones hemos aplicado diferentes marcadores genéticos moleculares en la conservación de especies de plantas amenazadas, en este caso particular del género Polylepis. Y ya hablamos de las amenazas y crecimiento de Polylepis, porque es importante conservarlo. Vamos a hablar de un estudio con ISSRs que practicamos, el primer estudio que hicimos aquí más o menos del año 2005-2006. Posteriormente dos estudios con AFLPs, en el cual evaluamos la fragmentación y también el flujo génico. Y finalmente les voy a dar un vistazo de filogenia y filogeografía, que es lo que estamos comenzando a hacer ahora. Entonces, este trabajo sobre la fragmentación de Polylepis fue nuestra primera experiencia con el uso de marcadores moleculares genéticos, en la cual utilizamos estos ISSRs que fueron facilitados, debo agradecer a Teresa Ávila del Centro Simón y Patiño. Y lo primero que vamos a ver es que la fragmentación, ese hecho de que estos bosquecitos están fragmentados, disminuye la variabilidad genética. Y eso lo vamos a ver comparando qué es lo que ocurre con la variabilidad genética en un fragmento grande versus varios pequeños. Si comenzamos con todos los genes que están compuestos en un fragmento grande, en una población inicial grande, a eso se llama posagénica, y tenemos dos rutas, una que va a ir hacia el fragmento grande y otra que va a seguir los pasos por varios fragmentos pequeños. Entonces, el fragmento grande se va a mantener como tal porque es lo suficientemente grande para para mantener esa posagénica. En cambio, cuando los fragmentos son pequeños, se van a subdividir y se va a estructurar la diversidad genética. Todavía no hay pérdida de diversidad, pero sí esta está estructurada en los 4 fragmentos inferiores que vemos en la pantalla. A medida que pasa el tiempo,
ocurre un proceso que se llama deriva génica, por el cual se pierden los alelos menos frecuentes en la población. Este proceso es más fuerte en las poblaciones pequeñas, como los 4 fragmentos que vemos abajo. Y por lo tanto, al pasar el tiempo en el fragmento grande, se pierden algunos alelos. De hecho, vemos que se pierde el color naranja, ¿no es verdad? Está entre los azules y rojos, mientras que en los fragmentos pequeños, prácticamente cada fragmento pierde también algunos alelos, pero al final terminan todos los fragmentos con un solo gen. Es decir, hay bastante pérdida de variabilidad genética. Por lo tanto, en términos genéticos, se dice que en el caso del fragmento grande hay una diferenciación genética baja, mientras que en el caso de los varios fragmentos pequeños hay una diferenciación genética alta. Los fragmentos son diferentes genéticamente entre sí. Pero no solo eso, sino que la variación genética en el fragmento grande es alta, hay bastante variabilidad dentro del fragmento, mientras que dentro de cada uno de los fragmentos pequeños la variación genética es baja. Esto se mide con estos indicadores Phi-ST, que puede ser 0 en el caso de una diferenciación genética baja y Phi-ST aproximadamente 1 en el caso de una diferenciación genética alta. Es decir, podemos ver efectos negativos de la fragmentación cuando tenemos valores de Phi-ST aproximados a 1. Ahora, si existe flujo génico, el flujo génico es un proceso antagónico a la deriva génica y puede evitar todo este tipo de acciones. ¿Cómo es la variabilidad genética en Polylepis subtusálvida? Lo que encontramos es que la mayor variabilidad está dentro de los fragmentos, casi el 70%. Entre fragmentos, el 13%. Y teníamos 2 localidades, entre localidades aproximadamente el 20%. Entonces, esto nos indica de que Polylepis subtusálvida presentó una leve evidencia de fragmentación, no es muy fuerte. Esto lo hicimos utilizando ISSRs, como les comentaba, utilizamos 5 facilitados por Teresa Ávila, y esos son los fragmentos que estudiamos en el Parque Nacional Unari. Realizamos el trabajo de laboratorio correspondiente para extraer ADN, amplificarlos y visualizarlos. Ahora, esa fue nuestra primera experiencia mayormente desarrollada en Bolivia. Posteriormente, tuve la oportunidad de ir a hacer un doctorado a Bélgica y ahí realicé estos trabajos que les voy a presentar a continuación, en los cuales utilizamos ya no ISSRs, pero AFLPs, nuevamente para estudiar la fragmentación en otra especie, Polylepis bezzeri, y también para estudiar cómo las especies exóticas pueden alterar al flujo génico de Polylepis en el caso de Polylepis subtusálvida. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo es esta variabilidad genética en Polylepis bezzeri. Y lo que encontramos es, bueno, primero les voy a contar un poco el escenario. Ustedes ven ahí al lado derecho la imagen donde se desarrolló el estudio. Tenemos 14 fragmentos de diferentes tamaños y con diferentes distancias entre sí. Nosotros recolectamos material genético de todos ellos y estimamos una diferenciación genética de 0,17. ¿Recuerdan? Una diferenciación de 0 indica de que los fragmentos son, prácticamente tienen la misma información genética entre todos ellos, mientras que una diferenciación genética de 1 indica que todos los fragmentos son diferentes desde el punto de vista genético. Y este valor de 0,17 es inferior al obtenido en especies perennes, que tienen un valor general de 0,25, y también es inferior al 0,2 de aquellas especies con fecundación cruzada. Si se fijan en el gráfico de abajo, prácticamente un poco más del 80% de la variabilidad o de la información genética está dentro de las poblaciones, lo que es muy bueno. Entre poblaciones tenemos solo el 8%, y entre regiones, que tenemos ahí Cuturi y Sachaloma, tenemos aproximadamente el 10% de la variabilidad. Es decir, es como que se forman dos grupos
esos 3 fragmentos grandes de Sachaloma versus los otros 11 fragmentos de Kuturi. De todas maneras, esta información en general nos indica de que Polylepis beceri no muestra evidencia de fragmentación. ¿Ok? Ahora, algo que también hicimos fue medir la diferenciación genética que está en el eje Y de estas figuras que observan a su derecha y compararla con la distancia geográfica. Si ustedes se fijan en la figura A, vemos que a mayor distancia geográfica hay una mayor diferenciación genética. Y esto se obtuvo cuando considerábamos los 14 fragmentos. Sin embargo, cuando utilizamos solo los fragmentos de Kuturi, es decir, removimos esos 3 fragmentos de Sachaloma, podemos observar que se pierde ese patrón. Eso lo vemos en la figura B de abajo. Podemos observar que se pierde ese patrón y por lo tanto esto es un indicativo de que las cimas de las montañas sirven o hacen como barreras geográficas para el flujo génico de Polylepis beceri. Ahora, podemos obtener historia de la fragmentación utilizando marcadores moleculares. Resulta que mientras más antigua es la fragmentación, más fuerte va a ser la señal genética de la misma. Y para el caso de Polylepis se propusieron 3 hipótesis acerca de cuándo ocurrió la fragmentación de estos bosques. Una, la E1, es que ocurrió hace aproximadamente 18.000 años. Estamos hablando cerca de la última era de hielo. Otra es cuando surgió la agricultura, la E2, entre 3.500 y 4.000 años en el pasado. Y otra es la E3, que ocurrió aproximadamente en la conquista española. Entonces, si no hay diferenciación genética entre estos fragmentos que los observamos actualmente, quiere decir que la fragmentación no es tan antigua. Si eso lo comparamos con estos valores de FIST 0.17, nosotros podemos, y comparamos con los datos de perennes y fecundación cruzada, podemos decir que la fragmentación no es tan antigua y por lo tanto este estudio apoyó de que la principal fragmentación ocurrió después de la conquista española. Esto no evita de que antes no hubieron procesos de fragmentación. Eso no lo sabemos, pero sí sabemos que una de las más importantes ocurrió durante la conquista española. Por eso ahora vemos a los bosques de Polylepis fragmentados, mientras que su información genética no nos indica que hay fragmentación fuerte en estos. Pero también hicimos un estudio de flujo génico y estas son las poblaciones que les mostraba al principio, ¿no es verdad? Tenemos una población grande y 4 poblaciones pequeñas. En la población grande, ya les dije, este FIST es aproximadamente 1, mientras que cuando las poblaciones están estructuradas, el FIST es 1. Pero si hay flujo génico dentro de estas 4 poblaciones pequeñas, van a intercambiar genes. Y al pasar el tiempo, estos 4 fragmentos van a actuar como uno solo. Y por lo tanto, al final vamos a llegar a que estos 4 fragmentos pequeños van a tener una baja estructura genética, un bajo FIST. Y es eso lo que estudiamos, el flujo génico en las plantas, que puede ser dado tanto por el polen como por las semillas. Si tenemos un árbol que tiene sus flores y ahí tenemos polen, ese polen se transporta hacia otro árbol donde tenemos otras flores y se realiza la fecundación, se forman las semillas, esas semillas caen al suelo y posteriormente esas semillas al caer al suelo forman una plántula. Vemos que el aporte de información genética del polen es de la mitad, porque la otra mitad está dado por la planta madre con los puntitos negros, mientras que el aporte de flujo de polen por la semilla es del 100%, porque transporta todo el genoma completo, ¿no es verdad? Lo que encontramos nosotros, bueno, encontramos que el flujo génico de Polylepis subtusálvida aquí en el Parque Nacional Tunari, en las poblaciones que estudiamos, fue del 52%. Pero
estudiamos este flujo génico en 3 escenarios: quehuiñas mezcladas con especies exóticas, quehuiñas rodeadas por las especies exóticas y quehuiñas rodeadas por pajonal. La condición de color verde es la natural, la quehuiña rodeada por pajonal, y las otras son el efecto de las especies exóticas. Si se fijan, los valores de quehuiña rodeada por exóticas es similar al de quehuiña rodeada por pajonal, mientras que cuando las quehuiñas o polilepis están mezcladas con las especies exóticas, prácticamente se reduce su flujo génico a la mitad. Por lo tanto, los árboles exóticos con los nativos son un escenario negativo para el flujo génico, mientras que cuando los árboles exóticos están alrededor de los nativos, no afectan al flujo génico, al menos en las poblaciones estudiadas. En el caso, les mostraré. En el caso del polen, cuando comparamos los 3 tipos de escenarios, pues no hubieron diferencias en el flujo de polen, pero cuando comparamos el flujo de semillas sí hubieron diferencias, como podemos ver en la columna de la derecha. Lo que hicimos fue estudiar 3 escenarios, 3 fragmentos por escenario, 10 árboles madre por fragmento. Recolectamos hojas de los árboles madre, más 10 árboles para hacer este análisis de paternidad. Y también recogimos hojas de plántulas y de las semillas. De esa manera pudimos hacer el análisis de parentesco. Como les dije, utilizamos AFLPs. Y actualmente estamos desarrollando este proyecto en la medida de lo posible por estas condiciones de la pandemia, en la cual estamos teniendo una aproximación de taxonomía integral para Polylepis. Polylepis, si bien se sabe que son aproximadamente 26 especies, no están bien definidas, los caracteres morfológicos no las separan claramente y queremos generar una filogenia e integrar la información de esa filogenia con información morfológica para así realizar una taxonomía integral del género. También queremos trabajar a una escala más pequeña, con 4 o 5 especies de Polylepis, en la cual identificar unidades de manejo. Hemos visto que los Polylepis no muestran, los árboles adultos todavía no muestran signos de fragmentación a nivel genético, y eso nos sirve para utilizar su material genético en programas de reforestación. Pero ¿cuánto se puede intercambiar el material genético? Yo sé que si recolecto de una localidad, la voy a poder volver a esa localidad, pero muchas veces no se pueden establecer viveros en todas las localidades, así que se establece un vivero central donde se traen de varios lugares y después se lleva el material a cada lugar. Entonces, ¿cómo se debe desarrollar ese manejo considerando la información genética? Es eso lo que estamos intentando de hacer al identificar las unidades de manejo de Polylepis, y para eso vamos a secuenciar regiones del ADN de cloroplasto y de ADN nuclear de Polylepis que todavía estamos investigando al respecto. Este es un proyecto que recién está comenzando, así que espero de aquí a un tiempo todavía presentar algunos resultados. Por lo tanto, el trabajo es mostrarles estas aplicaciones de la tecnología que va avanzando y abaratando sus costos para utilizar estos marcadores genéticos moleculares en la conservación de especies de plantas amenazadas. Esto es muy importante considerando que nosotros somos uno de los países megadiversos del planeta. Entonces, realmente, y tenemos varias especies amenazadas, así que esta es una herramienta que se puede utilizar y nos puede servir para el manejo y la conservación de estas, como vimos para el caso de Polylepis. Voy a terminar con un par de diapositivas más que falta. Esta es del Lorax, que me gusta mucho, porque hay esta figura en el libro que dice: Señor,
Dijo con un estornudo: yo soy el Lórax, yo hablo por los árboles. Hablo por los árboles porque los árboles no tienen lenguas. Estos son los bosques de Polylepis de Sachalome y Kuturi que vimos anteriormente en el trabajo con AFLPs actualmente. Y si se realiza buenos manejos y se utiliza la información científica generada, se espera que vaya aumentando el área, ya que en Bolivia Polylepis ocupa solo el 11% de un poco más de 50.000 kilómetros cuadrados de distribución potencial. Gracias. No sé si tienen preguntas. Muchas gracias, Edgar. Sí, hay muchas preguntas en nuestra plataforma de WOBA. Te hago las que van primero. Mediante la biotecnología vegetal de cultivo in vitro, ¿se podría mantener su flujo genético a partir de semilla o tejido vegetal? El cultivo in vitro tiene la gran facilidad de generar muchas plantas. Eso es indiscutible. Sin embargo, estas plantas son clones del material inicial. Entonces, sí se puede generar bastante material. Sin embargo, hay que tener cuidado con la variabilidad genética. Gracias. Tengo otra pregunta de WOBA también. ¿No son más bien las plantaciones exóticas en asociación con el Polylepis ayudan a mitigar la tala de estos bosques nativos? La tala de los bosques nativos. La tala, en el caso de Polylepis, se utiliza porque al ser uno de los pocos árboles que vive en los ambientes de altura, es uno de los pocos recursos a partir de los cuales se puede obtener leña fácilmente. Efectivamente, al plantar especies exóticas también es otra fuente de leña. Sin embargo, estas plantaciones por ejemplo, de pino no se las utiliza principalmente como leña, sino más bien para hacer muebles, ¿no es verdad? Y en el caso de eucaliptos, también anteriormente se los utilizaba para hacer los postes de luz. Entonces, puedes reducir la tala, pero más, yo pienso que si vamos al origen de por qué se tala, algo que es más importante es, por ejemplo, la distribución de gas natural y también de las garrafas, ¿no? Hubo un estudio en el Centro de Biodiversidad y Genética en el cual vimos de que el uso también de energía, de utilizar los recursos energéticos más eficientemente también ayudaban bastante. Y eso era solo cambiando la tecnología de sus cocinitas, utilizando estas cocinas Lorena, si no me equivoco, que reducía un montón el uso de leña. Muchas gracias, Edgar. Esas son todas las preguntas que hay por ahora. Los invitamos a todos los espectadores que si tienen preguntas para Edgar, las puedan seguir dejando en el WOBA. Y Edgar, te invitamos a responderlas. Puedes hacerlo personalmente desde tu plataforma también. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Y vamos a pasar a la siguiente sala. No se olviden darle rate a la conferencia de Edgar. Ok, muchas gracias, Natalia. Hasta pronto.